Capítulo 1. La seda. Días antes de la primera infección recuerdo que aquella tarde me encontraba en la sala de estar de mi casa. Yo vivía con mi familia en la ciudad de Fairfield. Acababa de terminar con mi novio y tenía ya 18 años cumplidos hace tan solo unos meses. Con la preparatoria acabada, ya era hora de pensar en la universidad, pero no era algo de mi completo interés y mis padres discutían constantemente sobre mi futuro. A mí siempre me gustaron las pelis de terror y suspenso, en especial las de zombies. Irónico, ¿no crees? Bueno, la cosa es que con mi padre disfrutábamos de este hobby del cine de terror. Aquel día nos encontrábamos viendo la película El Amanecer de los Muertos en la televisión, pero fue interrumpida por un noticiero de último minuto. El presentador hablaba de una nueva enfermedad mortal que se había descubierto en circunstancias muy extrañas. Uno de los reporteros estaba entrevistando a un agente de la CEDA, cuyas siglas significan Agencia de Emergencia Civil y Defensa, y su propósito era mantener el bienestar y la seguridad de los ciudadanos ante cualquier desastre natural. Que estuvieran presentes no podría significar algo bueno. Como sea, seguimos viendo el noticiero. Desconocemos el origen de esta enfermedad, aseguró el agente, pero llamamos a la ciudadanía a que mantengan la calma, todo está bajo control. El paciente cero está encerrado bajo extrema cuarentena y en cuidados intensivos. Agente, no es ningún secreto que la seguridad del país está posiblemente en riesgo, comentó el reportero. En los últimos días se han esparcido rumores de actividad terrorista en la nación, y de pronto comienza repentinamente, y en circunstancias poco claras, esta enfermedad. ¿Están relacionados de alguna manera? Negativo, no tengo autorización para responder a su pregunta. El asunto de actividad terrorista en el país son falsos, y cualquiera que difunda información falsa se enfrentará a problemas legales, respondió el agente. Entiendo, agente. Pero dígame, ¿qué se puede hacer en esta situación para hacerle frente a esta enfermedad? Aún desconocemos cómo funciona esta nueva enfermedad, pero se recomienda a la gente mantenerse saludables, una buena higiene y si presentan síntomas, deben acercarse inmediatamente al centro de salud más cercano. ¿Actividad terrorista? ¿Una enfermedad letal? La situación no se veía para nada bien, y resultó ser que tenía razón. Continuamos viendo el noticiero hasta que reanudaran la peli, cosa que tardó mucho. Al caer la noche, mi padre tuvo que salir de emergencia al hospital Mercy, ya que habían pequeñas revueltas de personas asustadas. Antes de irse, mi padre comentó que esa enfermedad, que se mencionó en el noticiero de la tarde, ya había sumado 32 casos nuevos, solo en esa tarde. Él era policía, por lo que tenía que estar cubriendo el lugar. Mi madre y yo solo le pedimos que se cuidara. Las horas pasaban y no había noticias de papá. No pude dormir esa noche. A la tarde del día siguiente, papá llegó a casa muy enojado y con sangre en el rostro. Mamá y yo acudimos inmediatamente para tratarle la herida que tenía en la sien. Tras preguntarle sobre lo que había pasado, él nos comentó que fue dado de baja tras un altercado con un civil que intentó violar la seguridad del hospital. Dice que se le pasó la mano. También mencionó que los militares llegaron al lugar para asegurar un ambiente seguro y pacífico, cosa rara viniendo de ellos, aunque solo eran ideas mías influenciadas por las pelis que veía. Al día siguiente, ya se habían sumado 44 casos nuevos, dejando 76 casos en total. Ya era algo para comenzar a alarmarse, sobre todo por la rapidez con la que ocurrían los nuevos contagios. Esa mañana solicité mi ingreso a la Universidad de Fairfield para la carrera de cinematografía. Si había algo que quisiera hacer con mi vida, eran películas de terror. A la hora del almuerzo volvieron a pasar el noticiero de mediodía y el tema principal fue el hospital Mercy. Los militares se veían más serios de lo habitual, y tanto ellos como los agentes de la CEDA estaban fuertemente armados. Los diversos canales de noticias hacían todo lo que podían para saber algo más sobre esa extraña enfermedad, pero solo recibían la hostilidad de los militares.
Repentinamente en la transmisión se escucharon disparos que provenían del interior del hospital, y los agentes de la CEDA y los militares comenzaron a moverse al interior del Mercy. Luego de eso, la transmisión se cortó. Al no poder establecer contacto con el hospital, el canal siguió pasando el resto de noticias. Mi padre se mostraba muy inquieto y desconfiaba de los métodos que usaba la CEDA para controlar la situación. Supongo que estaba en lo correcto. Al caer la noche, por la web andaban noticias y fuertes rumores de que los militares mataron a 2 personas que estaban infectadas con la nueva enfermedad, pero no había confirmación de aquello. Más personal militar, policial y de la CEDA llegó al hospital, todos fuertemente armados y con cajas que quizás quién sabe lo que llevaban en su interior. Parecía ser que la situación se estaba saliendo de control y nadie se daba cuenta de ello, ya que la CEDA insistía en que todo estaba bajo control. No lo estaba. Y eso solo fue el comienzo.